Buen día a todos los presentes en esta reunión de ASBI. Mi nombre es Javier Techera y soy el encargado de hacer la presentación de Uruguay. Yo trabajo en el área de geología de la Dirección Nacional de Minería y Geología, que es una dependencia del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y oficia como Servicio Geológico de Uruguay. Esta presentación de Uruguay la vamos a estructurar en dos partes. La primera, vamos a mostrar los aspectos principales geológicos de nuestro país y su vinculación con la hidrogeología del Uruguay. Y en una segunda parte, vamos a ver aquellos proyectos y actividades que desarrolla Dinamige, ya sea que ya se han ejecutado o que estén en estos momentos en ejecución. En esta primera parte realizaremos una rápida recorrida por la geología del Uruguay y su vinculación con aspectos hidrogeológicos. Para ello comenzaremos mostrando la región sur del país, la zona más vieja, el basamento cristalino. Posteriormente hablaremos sobre lo que nosotros llamamos cuenca norte, la cuenca sedimentaria que desarrolla en parte del Paleozoico y Mesozoico, que representa el extremo sur de la cuenca del Paraná, o cuenca chanco-paranense. La dividimos en tres partes, la cuenca norte 1, cuenca norte 2 y cuenca norte 3, que se trataría de tres cuencas que se han desarrollado en el tiempo y el espacio con diferentes estilos deposicionales, separadas entre sí por importantes hiatos temporales. Posteriormente hablaremos sobre la cuenca litoral, cretácica, cuenca posbasáltica, que compartimos con Argentina. Esta zona enorme del norte y centro del país, enrayado, que son derrames de lava cretácica, cual hablaremos en la segunda parte de esta presentación. Y por último, en esta primera parte hablaremos y mostraremos las cuencas y fosas del sur del país, con relleno bimodal, volcánico y sedimentario, que se desarrolló en el Cretácico, y colmatación de cuenca de sedimentos cenozoicos. El basamento predevónico o el basamento cristalino de Uruguay ocupa una enorme extensión en el sur del país. Aflora en una gran área y está cubierto en algunos sectores por sedimentos cuaternarios poco potentes y es interrumpido por fosas tectónicas que se implantaron en el Cretácico. Este basamento en realidad está conformado por tres grandes bloques o terrenos: terreno Piedra Alta, terreno Nico Pérez y terreno Villa Dionisio, que son el resultado del choque y amalgamiento durante la historia geológica y evolución de estos terrenos. Terreno Piedra Alta presenta edades paleoproterozoicas. Terreno Nico Pérez, el más complejo de los tres, edades que van desde el paleoarqueano hasta el cámbrico, y el terreno Villa Dionisio con edades neoproterozoicas. La geología, las estructuras, la tectónica es muy variada y compleja, desde enormes zonas con terrenos migmatíticos, gneissicos, una gran actividad intrusiva ácida y cinturones y secuencias volcánicas sedimentarias. Desde el punto de vista de la hidrogeología, estamos ante el dominio de acuíferos fisurados, pero con una
variación muy grande en cuanto a la productividad. Se pueden encontrar zonas con alta productividad, con pozos que pueden alumbrar hasta decenas de metros cúbicos hora, hasta zonas con poca agua y frecuentes pozos secos. En promedio, para todo el basamento y atendiendo a la Carta Hidrogeológica de Sudamérica, lo incluíamos como acuíferos fisurados de baja a muy baja productividad, con caudales que no superan en general los 5 metros cúbicos. La cuenca norte sedimentaria de Uruguay se extiende por una gran región del noroeste del país y está representada por sedimentos de edad que van desde el Paleozoico al Mesozoico. Este mapa está representado solo la cuenca norte aflorante, ya que la misma se extiende por debajo de la potente cobertura volcánica. A fines prácticos, como habíamos dicho anteriormente, vamos a dividir la cuenca en 3 partes o subcuencas. En este caso, estamos viendo la cuenca norte 1, que aflora en esta región. Está conformada por 3 unidades geológicas. De base a techo, la unidad Cerrezuelo, la unidad Cordobés y la unidad La Paloma, que juntas materializan un ciclo casi completo de transgresión-regresión. Desde el punto de vista de su capacidad acuífera, su capacidad de reservorio de agua, las más importantes de las unidades es la formación Cerrezuelo, acá en celeste oscuro, azul, que tiene una buena permeabilidad, porosidad y una gran extensión areal, y puede alumbrar caudales promedios de hasta 10 metros cúbicos hora, y puede catalogarse como una productividad baja a media. En la cuenca norte 2 incluimos todos los sedimentos pérmicos y está integrada por 8 unidades geológicas. De la base al techo, formación San Gregorio y Cerro Pelado, formación Tres Islas, Fraile Muerto, Mangrullo, Paso Aguiar, formación Yaguarí y formación Buenavista. Desde el punto de vista hidrogeológico, esta zona tiene escasa potencialidad de agua y solo cabe mencionar como roca almacén 2 unidades geológicas, la formación Buenavista y la formación Tres Islas, con una productividad muy variable, dependiendo si está libre o confinada, con caudales de algunos metros cúbicos hora. Para el resto del área, la productividad es muy baja, hablándose en realidad de acuitardos, con sedimentación muy fina, y los pozos que se hacen en esta zona son frecuentemente secos o con caudales de algunos cientos de litros hora, además de agua frecuentemente de mala calidad por la cantidad de sales. La cuenca norte 3 está integrada por los sedimentos juro-cretácicos, que acá está representada en azul y celeste clarito, y que en Uruguay se conoce como formación Tacuarembó. Miembro inferior son arenas con frecuentes niveles pelíticos, y miembro superior, acá en azul más claro, arenas bien seleccionadas de origen eólico. Esta unidad representa desde el punto hidrogeológico lo que se conoce internacionalmente como acuífero guaraní, en este caso el acuífero guaraní aflorante, una zona importante de recarga del acuífero regional, y toda en esta zona este acuífero aparece como confinado por debajo de una importante pila de rocas volcánicas. Es un acuífero relativamente productivo, aunque hay zonas mucho más importantes en cuanto a la productividad del acuífero, con caudales importantes, y zonas con productividad mucho más baja. Acá hay un mapita del acuífero con más detalle
que lo vamos a ver más adelante en los trabajos ejecutados por Dinamige. La cuenca litoral cretácica está ubicada en el oeste del país, ocupa una extensión areal relativamente importante y está conformada por dos formaciones cretácicas, en la base Guichón, en el tope Mercedes, principalmente arenosas y de origen fluvial, y es cubierta parcialmente hacia el sur por la formación Fraiventos continental, de litologías variables, pero generalmente finas. En cuanto a su capacidad de acuífero, de roca almacén, es un acuífero con una productividad media importante, con caudales que pueden alcanzar a los 50 metros cúbicos hora, y con algunos inconvenientes en algunas zonas, como puede ser disminución de la permeabilidad y porosidad por fenómenos secundarios de ferrificación, silificación, y algunas perforaciones que dan, en lo que respecta a la calidad de agua, dan valores relativamente altos de arsénico. Por último, para finalizar esta primera parte de la presentación, en el sur del país se desarrollan una serie de fosas tectónicas que posibilitan espacios de cementación que son rellenadas en principio por sedimentos groseros a finos de la formación Migues y paralelamente también por una importante actividad efusiva de la formación Puerto Gómez con espesores que pueden llegar hasta los 1000 metros. Posteriormente, al final del relleno de las cuencas y colmatación de las mismas, depósitos cretácicos de la formación Mercedes, en este caso no están separados, equivalente a la formación Mercedes del cuenca litoral, y para finalizar, toda una serie de formaciones cenozoicas, en algunos casos vinculadas a cambios del nivel del mar, que conformarían las unidades geológicas de esta región, desde el punto de vista de su capacidad como roca almacén. Cabe mencionar tres acuíferos importantes. El acuífero Raigón, en esta zona del país, es uno de los acuíferos más importantes en cuanto a extracción de agua y a uso. Un acuífero costero, el acuífero Chuy, que si bien es bastante productivo, tiene una escasa extensión areal. Y por último, aunque está fuera del área que estamos mostrando, pero también es sedimentos cenozoicos, la formación Salto o acuífero Salto, también como una intensa uso agrícola y una alta productividad. En esta segunda parte de la presentación vamos a mostrar algunos productos elaborados por Dinamige, así como proyectos y actividades que estamos desarrollando en la actualidad. Como primer producto realizado por Dinamige se muestra la Carta Hidrogeológica a escala 1/100000, segunda versión. Esta carta está elaborada con criterios muy similares a los que se pretende usar en el mapa hidrogeológico de Sudamérica. Como una primera entrada se dividen en dominios, los colores verdes, dominio fracturado, los colores celeste, acuíferos en el dominio poroso, y las zonas de color marrón, acuíferos muy pobres, poco productivas o acuitoardos. Además, se utiliza una trama de líneas paralelas, pero con diferente ángulo, para simbolizar la productividad de los diferentes acuíferos en base a los caudales específicos. La carta es acompañada por una leyenda donde se relaciona las unidades geológicas con los diferentes acuíferos. Otro producto realizado por Dinamige
es un mapa muy simplificado de la geología y hidrogeología del Uruguay, donde se representan las principales zonas acuíferas y donde a partir de datos de perforaciones y análisis estadístico se definen para cada zona los caudales extraídos o el volumen de agua extraída de cada zona acuífera por año. Otro producto realizado por Dinamige es el mapa del sistema acuífero Guaraní en Uruguay. El mapa presenta información de diferentes fuentes y diferentes datos que se fueron actualizando a lo largo de los años y se presenta en formato póster. El mapa principal presenta los límites del acuífero en Uruguay, diferentes situaciones del acuífero, el acuífero aflorante y zona de recarga, el acuífero confinado por potentes cobertura volcánica y asomos o afloramientos del acuífero rodeados de basalto. Además, el mapa presenta pozos representativos con datos hidráulicos y perfiles estratigráficos elaborados a partir de perforaciones de estudio, además de isolíneas de igual salinidad y líneas equipotenciales. Este póster del acuífero Guaraní en Uruguay es complementado con otra información en formato mapas, gráficos, como por ejemplo la profundidad del techo del acuífero y una estimación de la temperatura del acuífero confinado, donde se muestra especialmente la zona de mayor temperatura, donde hay pozos termales y es la que soporta un importante turismo termal. El proyecto Acuífero Arapey es otro de los trabajos realizados por Dinamige. Se trata del estudio de la formación Arapey y su capacidad como acuífero. Esta unidad geológica está integrada por la superposición de derrames de lavas de composición principalmente basálticas y andesíticas, y a nivel regional se conoce como formación serralleral. El estudio contó de dos partes que se realizaron a escalas diferentes. Por un lado, a partir de datos no publicados y de análisis de información existente, se realizaron diferentes estudios y mapas sobre la tectónica y estructuras de la formación acuífera y sus espesores, estudios y mapas sobre los parámetros físicos y su distribución areal, datos hidroquímicos y análisis hidráulicos. Este acuífero, desde el punto de vista de clasificación a partir de parámetros hidráulicos, es un acuífero de baja a muy baja productividad, pero en función de su enorme extensión areal, tiene gran importancia desde el punto de vista social, ya que es la única fuente de agua potable y económica de una enorme cantidad de habitantes de la zona rural, así como pequeños poblados, caseríos, colonias agrícolas, etc. En una segunda parte se trabajó en una pequeña zona que está acá en rojo, que es una colonia agrícola, y se hizo un estudio de detalle. Acá, en trabajo de campo, se realizó una carta geológica a escala 1/20.000 de la zona. Se hicieron observaciones de la estructura interna de las coladas y los límites de coladas. Se hizo un censo de las perforaciones, especialmente una ubicación más precisa de las mismas. Muchas de estas perforaciones, aproximadamente unas 60 existen en esta zona, fueron realizadas por Dinamige. Por lo tanto, además tenemos de los datos hidráulicos, el perfil litológico de las perforaciones. Se hizo varias capas, acá están presentes de forma de mapas,
de diferentes aspectos de la zona, espesor de las coladas o derrames, una capa de estructuras y densidad de estructuras, capas de profundidad de la zona de captación, modelos de terreno, etcétera. A partir del análisis integral de todas estas capas y otras información de las perforaciones, se llegó a elaborar un modelo de flujo del acuífero que se sintetiza en este mapa, donde podemos ver pozos que captan agua de estructuras verticales y subverticales, otros pozos captarían agua ya de estructuras horizontales. En este caso nos referimos a lo que se llama zona interderrame, el contacto de dos coladas. En otros casos serían pozos que captan de ambas estructuras, verticales, subverticales y horizontales. Y además de este modelo de flujo, de circulación de agua dentro de las estructuras del acuífero Arapey, al menos en esta zona, se elaboraron criterios prácticos para la ubicación de perforaciones con mayor probabilidad de éxito. La carta hidrogeológica de la cuenca del río Cuarey es un producto que se hizo en conjunto con la CPRM. Esta carta abarca la zona fronteriza, cuyo límite entre los dos países es el río Cuarey. Este proyecto se enmarca de un proyecto más amplio, un proyecto regional, que fue la Carta Hidrogeológica de la Cuenca del Río de la Plata, que fue promovido y financiado por el organismo CICPLATA, que es un organismo coordinador de los países que integran la Cuenca del Plata. Esta carta está hecha con la misma metodología y criterios que la Carta Regional de la Cuenca del Plata, y abarca acuíferos compartidos como es el Arapey y Sierra Geray y el Guaraní en ambos países, tanto en Brasil como en Uruguay. Este proyecto fue coordinado y liderado por Dinamige. Esta es una actividad que ejecuta Dinamige desde hace más de 20 años y consiste en el monitoreo de algunos acuíferos seleccionados. El acuífero Salto en el norte y el acuífero Raidón en el sur. Y consiste en la medición de niveles estáticos de una red pesiométrica. Luego de cada campaña y procesamiento de esos datos, se publica un informe respectivo para cada acuífero. En lo que respecta al análisis, podemos ver el análisis de dos tipos. Una representación de las variaciones de los niveles estáticos por perforaciones. En este caso son perforaciones preseleccionadas, una cantidad de medidas importantes, y nos muestra la fluctuación histórica de los niveles estáticos y la tendencia a largo plazo. Acá mostramos otro tipo de análisis donde hacemos una comparación de los niveles estáticos de una campaña con la anterior y mostramos dos situaciones extremas. Por un lado, en este mapa, donde se ve todo el área en verde, un ascenso relativo generalizado de los niveles estáticos para todo el acuífero, que lo podemos ver también de otra forma diferente en el gráfico de barras de color azul, donde casi todas las medidas son positivas. En el otro extremo vemos un descenso generalizado de los niveles estáticos de los acuíferos, y el gráfico de barras lo vemos de color rojo, casi todas las medidas son negativas, y esto nos da una especie de fotografía del acuífero para esas campañas de monitoreo. Esta es una actividad que venimos desarrollando en Dinamige desde el año pasado y consiste en
en la investigación de arsénico en el acuífero Rayón, tanto su distribución y sus valores, como sus posibles orígenes, sus posibles causas. Para ello nos fijamos toda una serie de actividades, una especie de cronograma que presentamos en este cuadro, cuyos colores, los colores representan el grado de avance de cada una de las actividades. En verde prácticamente finalizado, en amarillo naranja los datos y la información y la actividad están en pleno proceso, y en rojo, que serían las conclusiones finales y recomendaciones, que aún no se ha llegado a esa etapa. Como primera actividad que nos propusimos fue tener una idea del estado de situación del arsénico en el acuífero, ya que a pesar de que se conoce su existencia desde hace muchos años, la información, al menos pública y publicada, es inexistente. Por lo cual hicimos una campaña de muestreo de agua para análisis de arsénico y trazas, aproximadamente muestreamos unos 40 pozos, y lo complementamos con información de una empresa que tiene varias perforaciones y que tiene datos de arsénico. Otra actividad importante que estamos realizando es conocer los valores de arsénico en roca, tanto del esqueleto natural del acuífero como de su cobertura, que nos permite hacer evaluaciones de las posibles causas o fuentes de arsénico. Y como una especie de conclusión final o una especie de análisis, nosotros manejamos un supuesto, que la fuente de arsénico es geológica, y que esos valores altos de arsénico se deben a dos posibles causas, que llamamos hipótesis de trabajo. El esqueleto granular del acuífero o su cobertura ya de por sí presentan valores muy altos de arsénico y son los responsables de los valores altos en el agua. Sustancias ricas en arsénico, minerales, también podría ser niveles de cenizas o de vidrio, o que la roca en el acuífero presente valores normales o típicos de este tipo de sedimentos, y las causas de liberación se deben a procesos físico-químicos que actuarían como disparadores de liberación de arsénico desde la fase sólida a la fase líquida. Obviamente esto sería la etapa final. Primero tenemos que hacer toda una serie de procesamiento, análisis, lo que estamos hoy en día. El banco de datos de perforaciones es una actividad, una tarea que se viene desarrollando desde hace muchos años. Pero estos bancos de datos, como ustedes sabrán, son dinámicos y siempre hay nueva información o actualización de información existente. Está compuesto aproximadamente por más de 13.000 pozos que provienen de diferentes fuentes, tanto de Dinamige como de otros organismos. Una tarea bien importante ha sido uniformizar toda la información de las diferentes fuentes, ya que muchas de ellas vienen en formatos diferentes y son muy heterogéneas. Otra actividad bien importante con respecto al banco de datos que queremos encarar es mejorar la calidad de la información, especialmente asignarle a cada perforación o a la mayoría posible el acuífero del cual están atrayendo los pozos. Esa es una tarea muy artesanal que requiere mucho análisis espacial, sobre todo, para identificar la geología donde está el pozo y, a través de extrapolaciones con pozos conocidos, de geología conocida, asignarle el acuífero que se está alumbrando el agua. Y otra tarea que nos gustaría realizar es poder pasar toda esta información a un software de banco de datos hidrogeológicos específico, para lo cual, a través de ASMI, estamos en contacto con la gente de CPRM para ver si se puede obtener el software Ciagas
y migrar la información que está en planillas Excel a un banco de datos. Este es uno de los proyectos principales que se está trabajando en este año en Dinamige y intenta conocer el potencial aporte de fósforo, fosfato geológico a la cuenca del Río Negro, que es esta zona que se ve en el mapa. Este proyecto se enmarca dentro de lo que se conoce como Iniciativa Río Negro, donde hay en estos momentos algo así como 30 proyectos funcionando de diferentes organismos del Estado y que tienen relación directa o indirecta con conocer o mejorar el conocimiento sobre la calidad de agua de esta cuenca. En lo que respecta a nuestro proyecto, básicamente tiene tres componentes: una cartografía geológica de la región, especialmente de esta zona, un reconocimiento geoquímico de rocas, del contenido fosfato en diferentes unidades geológicas y litologías, y una componente hidrogeológica que tiene dos actividades principales. Uno es el levantamiento de muestras de agua para análisis de fosfato en pozos, en aguas subterráneas, y el otro es la cartografía hidrogeológica de toda la cuenca del Río Negro. Por último, y para terminar esta presentación, estamos participando dentro del grupo de aguas subterráneas de ASMI en la elaboración de la Carta Hidrogeológica de Sudamérica. En el caso de Uruguay, y con lo que respecta a antecedentes, podemos ver dos situaciones diferentes. Por un lado, gran parte del país está ocupado por la cuenca del Río de la Plata. Para esta enorme región ya existe un antecedente cartográfico, que es la Carta Hidrogeológica de la cuenca del Río de la Plata, que se va a usar en principio, salvo pequeños ajustes, para la integración a la Carta Hidrogeológica de Sudamérica. Y por otro lado, la cuenca atlántica, cuenca del Océano Atlántico, que ocupa una porción del sureste del país, tenemos algunas actividades para realizar. Primero, la Carta Hidrogeológica de la cuenca del Océano Atlántico, que está casi totalmente finalizada. Por otro lado, la integración de la Carta Hidrogeológica de la Cuenca del Plata y Cuenca Atlántica en Uruguay, que en principio no presentaría grandes dificultades, ya que se usa la misma metodología y criterios y la misma base cartográfica. Está pendiente una reunión con los técnicos de Brasil para trabajar en la zona fronteriza y hacer un mapa hidrogeológico que tenga continuidad entre ambos países. Y por último, las perforaciones representativas de la cuenca atlántica, que también ya están identificadas y en formato planilla. Me despido con una imagen del Cerro Batoí. Son cerros residuales, testigos característicos de una región del norte del país. Está conformado por areniscas de la formación Tacuarembó y desde el punto de vista hidrogeológico está representando el acuífero guaraní aflorante. Muchas gracias por su atención.